Lo tenemos en línea, Gastón Tealdi, ya lo estamos viendo. Déjame chequear con Juan, está pronto Tealdi. Vamos a charlar con él, lo habíamos anunciado hace un ratito en el comienzo justamente de Tirando Paredes. Gastón tiene un montón de características. Primero es un gran tipo, tiene una muy linda familia. Después es un muy buen abogado. Y yo creo que en su participación en distintos ámbitos vinculados al fútbol, Asociación Uruguaya de Fútbol y en Peñarol, ha marcado una huella. Y creo que la sigue marcando. Y me parece perfecto que esté en la defensa con Ariel Rec de lo que tiene que ver justamente con los expedientes que se abrieron por parte de la Conmebol a 11 jugadores de la selección nacional, producto del partido de Uruguay-Colombia y lo que pasó en el final del compromiso, y por las declaraciones de Marcelo Bielsa. Lo vamos a consultar también si son los mismos profesionales que van a defender o no a Marcelo García. ¿Cómo anda, Tealdi? Un gusto saludarlo. Bienvenido, gracias por estar en Tirando Paredes. Hace rato que no hablábamos. ¿Cómo anda, Gastón? ¿Qué tal, Pillo? Un placer, como siempre. Un gran abrazo para vos, para todo el equipo y para la audiencia también. Y aparte yo quiero decir algo más de Gastón, que es un tipo que entiende cuáles son las modalidades y las reglas de esto. Entonces perfectamente marca las críticas, sin ningún problema. Un tipo sumamente respetuoso. Entonces lo que genera en el acierto, en el error, en la concordancia o en la discrepancia, es siempre la devolución del mismo respeto. Así que nada, Gastón, lo quería decir porque es una cosa que es absolutamente real. Sabés que es mutuo, Pillo, la verdad, es un placer, siempre conversamos. Exacto. Y tenemos esa posibilidad de que uno, bueno, en la convicción de sus pensamientos, de sus ideas, puede tener aciertos, discrepancias, pero siempre con respeto. Y bueno, también uno tiene que tener la humildad suficiente como para bancar cuando se le hace una crítica, incluso también poder ver que en algún punto uno puede estar equivocado. Exactamente. Y te lo dice alguien que normalmente no suele pasarle la mano por el hombro a nadie, porque no va con mi forma de ser. A ver, Gastón, arranquemos por esto. Sos con el abogado argentino al que hacíamos referencia recién, los que van o ya están en el tema de la defensa del expediente que se le abrió a los 11 jugadores de la selección y al técnico Marcelo Bielsa. ¿Eso es correcto? Eso es correcto, Pillo. Ya desde el momento que sucedió, lo que todos sabemos porque fue público y notorio en el partido entre Uruguay y Colombia, en horas finales, yo justo estaba en el edificio, en el hotel donde estaba apostado todo el personal de Conmebol, desde donde la Conmebol estaba trabajando y operando en esta Copa América, en Miami, en Fort Lauderdale. Bueno, inmediatamente me contactó el presidente de la AUF para empezar a realizar gestiones, porque hay una realidad que yo siempre lo digo, es que más allá de cuando hay una apertura de un expediente disciplinario, indudablemente corre por los canales jurisdiccionales, que no son los canales políticos de una institución. Siempre para mí lo jurídico y lo político van de la mano, entonces inmediatamente tomamos cartas en el asunto, tuvimos oportunidad de conversar, incluso en una de esos eventos que están en el protocolo pedimos la concurrencia del presidente de la AUF, que nos parecía muy importante. Y bueno, y ahora sí, concretamente trabajando a partir de la notificación de los dos expedientes, porque hay un expediente que involucra genéricamente a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a los 11 futbolistas, a un dirigente, y después hay otro expediente que ese sí es producto después de la conferencia de prensa que se hace previo al partido por el tercer y cuarto puesto con Canadá, donde en definitiva el expedientado es el técnico de la selección nacional Marcelo Bielsa, que en ese expediente ha sido él el que ha determinado que tome la defensa, la misma defensa que está actuando en la defensa de los jugadores. Y bueno, estamos trabajando conjuntamente con el doctor Rec, que es un abogado argentino de mucho prestigio, ya ha trabajado con nosotros en varias oportunidades. Y realmente siempre es un placer poder trabajar con él, tiene mucha experiencia, tiene mucho contacto también, y bueno, tanto los contactos de él como los contactos por mi parte creo que de alguna forma se complementan y realmente es un gusto poder trabajar con un profesional de esas características. Gastón, ¿ustedes tienen tiempo para presentar, digamos, los descargos a raíz de la apertura de los expedientes hasta el 1 de agosto? Exactamente. Bien, correcto. Vos explicaste bien ahora el tema de los expedientes que se abrieron. Uno directamente a Bielsa por la conferencia y otro donde se involucra la asociación, 11 jugadores tengo entendido, puedes decirme si es la cifra correcta. 11 jugadores. Ahí está. Y el dirigente supongo que es Marcelo García. Exactamente, el dirigente Marcelo García. Bien, sin entrar en detalle, porque está claro, Gastón, que vos me podrás decir lo que podás decir y lo que no, y está bien.
la defensa de estas tres partes dentro de un mismo expediente. Se hace todo dentro del expediente, ustedes hacen la defensa, supongamos, digamos, de los jugadores de la asociación y también de Marcelo García, que era lo otro que te quería preguntar. ¿En los descargos se presenta todo junto o se va presentando por separado? Porque quiero decir esto, no es lo mismo la defensa de los 11 jugadores en función de situaciones que pasaron, se me ocurre a mí, en la tribuna, donde lo que dijo Bielsa yo lo comparto plenamente. Para ver o eventualmente una sanción tenés que ver lo que pasó originariamente, y originariamente hubo una familia o familia de jugadores que estaban siendo violentadas y eso genera una reacción. Yo creo que la reacción es acorde en función de lo que estaba pasando en la tribuna. No es lo mismo eso a las propias declaraciones de Bielsa sentado en un micrófono de lo que fue expresando sobre determinados aspectos que generó justamente la apertura del expediente, y tampoco es lo mismo sobre un dirigente como Marcelo García, que más allá de un contexto que seguramente ya ha existido, estaba en el palco donde estaba la delegación de Uruguay tirando cosas para abajo, y entre las cosas, hielo que le pegó en el coco a un niño que estaba justamente en la parte baja del palco. Entonces, dentro de lo que puedas, contanos un poco cuál es la estrategia y cómo se hace formalmente la defensa, donde en un mismo expediente hay casos tan diferentes y seguramente con sanciones muy diferentes o eventuales sanciones. Bien, Pillo, acá hay un expediente sí que es único, con el cual se abre ese expediente. La Conmebol le dio a los dos expedientes abiertos. Por un lado está el expediente abierto al técnico de la selección nacional, a Marcelo Bielsa, como te decía, que se corre por un camino. Y después paralelamente está el otro expediente, que es el más complejo, por eso que tú decías, porque hay 11 jugadores, no a los 11 jugadores se le imputa exactamente la misma conducta. Exacto. Después tenés al dirigente Marcelo García y a la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, que eso sí, está todo junto, con lo cual se presenta un único escrito de descargo. Estamos viendo en estos momentos, quizás lo de Marcelo García lo hagamos aparte, justamente para separar esas dos situaciones. Exacto. Porque tanto lo que es la imputación a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es por el comportamiento de sus hinchas, es la famosa responsabilidad objetiva, como el tema de los jugadores, ahí sí hay la misma conducta. Entonces uno lo que puede hacer en ese caso es una defensa genérica y después sí particularizar capítulo por capítulo de lo que corresponde a la Asociación Uruguaya de Fútbol y lo que corresponde a cada uno de los jugadores. Claro. Entonces esa es un poquito la estrategia, de membrar ese expediente en lo que significa el dirigente Marcelo García y después Asociación Uruguaya de Fútbol, jugadores, y aparte, paralelamente, lo de Marcelo Bielsa. Bien, perfecto, se entiende muy claramente. Uno trata de clarificarle a la gente para que la gente vaya comprendiendo. A ver, perfecto. Gastón, está claro que dentro de la estructura, digamos, disciplinaria que tiene la Conmebol, para que la gente lo comprenda, hay una unidad administrativa, que es la que origina y arranca con todo este proceso, la que va abriendo expediente, la que el expediente seguramente le va poniendo, supongo yo, algunos elementos de prueba, que después lo que termina estableciendo la posibilidad de que a quien se le abra expediente pueda llegar a contestar, cosa que va a hacer Uruguay con tiempo hasta el 1 de agosto en los casos que vos planteabas. Es como una especie de unidad disciplinaria. Y después está la comisión disciplinaria de la Conmebol, integrada por 5 miembros, presidida por un paraguayo, que tiene representantes de cada uno de los integrantes de la Conmebol en 5 representantes. Y después hay una cámara de apelaciones, porque este fallo puede ser apelable en principio, donde los otros 5 que conforman lo que es la Conmebol, en representación de asociaciones y federaciones, entre ellas la presencia de un uruguayo en la cámara de apelaciones, son justamente quienes lo conforman. Entonces, la pregunta mía es, ¿quién va a resolver este tema si se sabe primero? Y después, ¿cuál sería el mecanismo jurídico reglamentario que explicaría por qué lo resuelve un ámbito y no otro? Voy a esto. ¿Por qué se dice al día de hoy que puede resolverlo la unidad administrativa a través de una sola persona, que sería ese juez único? ¿O por qué podría llegar a resolverlo la comisión disciplinaria, que le integran 5 miembros? Entonces, la pregunta mía es, ¿quién determina que una situación con apertura de expediente en función de lo que está pasando en el caso de Uruguay o en el caso de quien sea, con la apertura de expediente que sea, lo resuelva el juez único o lo termine reduciendo la comisión disciplinaria? Y preguntarte además si en este tema puntualmente de Uruguay, los expedientes abiertos,
¿hay una resolución al respecto de quién será el destinatario de analizar el tema y llegar o no a una eventual sanción? Bien, Pillo, mira, todavía no hay una resolución. Está bueno lo que vos explicabas porque en sí mismo hay tres formas en las cuales los expedientes se tramitan fundamentalmente en Conmebol y en FIFA. Por un lado están los expedientes, que es el temor que nosotros teníamos cuando vimos que pasó lo que pasó, es que cuando al expediente se le da algún carácter de grave, algún carácter de urgente, se toman medidas provisionales contra las personas que están expedientadas. En el caso ya nos pasó en el Mundial, fundamentalmente en el caso de Suárez, ustedes Exacto. recordarán que fue suspendido preventivamente. Exacto. Hasta la resolución final de quien tuviera que resolver. Exactamente, en este caso, por suerte, nosotros lo tomamos muy bien el tema, la Conmebol no estableció medidas preventivas, le dio el trámite normal al expediente y durante el trámite normal al expediente hay dos tipos de modalidades, una es, como tú bien decías, la instrucción por un juez único o la instrucción directamente por el tribunal, como vos bien decías. El tribunal tiene 5 integrantes, el presidente es el señor Eduardo Gross Brown, paraguayo. Después está Marilis Belisario, Lucas Ribeiro de Brasil, Marilis Belisario de Venezuela, Cristóbal Valdés de Chile y Jorge Poses Ponesa de Argentina. Ese es el tribunal. ¿Por qué a veces se opta por un juez único? Cuando los temas tienen cierta simpleza, que no tiene mayor complejidad como para poder decidirse, y a los efectos de ser más ejecutivos, el expediente lo instruye un juez único que puede ser cualquiera de esos 5, y preferentemente para evitar a veces también cualquier tipo de suspicacia, cualquier tipo de incompatibilidad que pueda haber en la decisión, se determina que sea uno de esos 5 el que instruya el expediente. Si no, el trámite, cuando el expediente tiene cierta complejidad, lo trata todo el tribunal, toda la comisión disciplinaria, y obviamente si se entiende que puede haber algún tipo de incompatibilidad, obviamente tenemos la posibilidad justamente de poder establecer algún tipo de discrepancia a los efectos de que alguno de los integrantes pudiera ser removido. Exacto. Mira, vamos a poner un ejemplo concreto. Tribunal disciplinario lo preside un paraguayo, Ross Brown, que hacía referencia a vos. Y la dama que está dentro del tribunal es venezolana. Uruguay juega con Paraguay y Venezuela en los próximos 2 partidos. Y la información que yo tenía, después confirmarme si esto no es así, que muy factiblemente la sanción salga antes de los 2 partidos. Entonces, quizás por un tema hasta de ético, si mañana esa posibilidad de juez único cayera en uno de estos personas que hacemos referencia, o directamente fuera del tribunal del disciplinario, quizás ellos mismos tomarían la decisión de no actuar, es lo que yo supongo. De la misma manera que si mañana esa es una situación de incompatibilidad que ahí está, exactamente. Si Uruguay decide apelar, dentro de la Cámara de Apelaciones hay un representante de Uruguay, que supongo yo que tomaría distancia del tema por un tema ético. Me parece que pasa más o menos por ahí el tema. Sí, por lo general cuando se trata un tema que corresponde a una federación, el representante o la persona que está designada por ese país y esa federación no puede, lógicamente, intervenir. En este caso, en la Comisión de Apelaciones, en la Cámara de Apelaciones, tenemos un representante que es el doctor Eduardo Neira, es un gran amigo que está trabajando desde el año pasado en la Conmebol. Bien, perfecto. Gastón, y consulta a ustedes, en la estrategia que elaboran, en el plan que hacen para hacer los descargos correspondientes, ¿les es indiferente que sea un juez único o el tribunal disciplinario, o ustedes prefieren una modalidad en lugar de la otra? No, yo por lo menos he tenido trámites de todo tipo, desde trámites por juez único, que por lo general son cuando son trámites de estilo, trámites que ya, tú ya sabes, por ejemplo, infracciones a las normas de marketing, hay cosas que para resolverlos rápidamente, por eso se instruye por un juez único. En este caso, dada la situación, ¿lo lógico sería que fuera el tribunal disciplinario o la comisión disciplinaria? Lo lógico sería que fuera el tribunal disciplinario, sobre todo por la complejidad del tema. Claro. Y también por lo que nosotros vamos a pedir, porque eso se decide una vez que nosotros presentemos los descargos. Nosotros en los descargos, seguramente, yo se lo planteé al doctor Reck, estuve de acuerdo, pidamos la posibilidad de hacer una audiencia. Nosotros entendemos que siempre las audiencias presenciales, por lo menos en lo que es mi experiencia en Conmebol, recuerdo por ejemplo el famoso caso con Palmeiras, ustedes recordarán,
que estuvimos interviniendo en el tema con el doctor Barrera y pedimos audiencia y siempre la instancia personal, cara a cara con el tribunal, siempre tiene sus ventajas. Es algo, uno tiene la posibilidad de poder conversar, no tiene la frialdad de presentar un escrito y bueno, y después esperar a ver qué es lo que resuelve la unidad disciplinaria. Nos parece que es una oportunidad importante, sin perjuicio de lo cual también entendemos que seguramente algún jugador, quizás algún familiar de un jugador pueda prestar declaración testimonial y que lo pueda hacer vía telemática, vía Zoom, como estamos ahora. Ujú. Pero bueno, también entendemos que es importante nosotros estar presentes en Asunción para poder realizar las gestiones y para poder de alguna manera también estar trabajando cara a cara con el tribunal. ¿Este tema tiene que ver con la defensa de los jugadores, la parte presencial, o también involucra el expediente de Bielsa? Hacer cosas presenciales y no por una tramitación diferente. En principio, estamos, por lo menos el objeto fundamental para nosotros es indudablemente la defensa de los jugadores. También se va a trabajar con relación a Marcelo Bielsa, pero como la instrucción vino posteriormente, Claro. y en estos días, creo que hoy estaba reintegrándose el doctor Ariel Reck, estaba viajando de Estados Unidos. Seguramente lunes tendremos algún contacto con el técnico de la selección, porque también uno puede plantear una estrategia determinada en la defensa, pero también depende mucho del expedientado si está de acuerdo con esa defensa y mucho más si existe la posibilidad de establecer una declaración. Entonces, esa instancia la estamos revisando. Ya sí tenemos resuelto con relación a los jugadores que seguramente algunos de ellos puedan declarar, seguramente también algún testigo. Pero bueno, con relación a Bielsa, seguramente el lunes estemos tomando una decisión. Bien, me imagino que en el tema de los jugadores, porque vos decías muy correctamente que no todos los jugadores tienen, digamos, las situaciones eventuales de determinados artículos que pueden ser sancionatorios, no para todos es lo mismo en función de lo que pasó en la tribuna, pero queda claramente patentizado por los videos que hay una situación, en principio, a priori, para defensa de ustedes seguramente de mucho más trabajo en el tema de Darwin Núñez y Bentancur que el resto. Sí, acá hay, como te decía, hay 11 jugadores que están expedientados. Lo cierto es que no todos los jugadores tienen la misma imputación. Ujú. A Darwin, a Ronald Araujo, a José María Jiménez y a Rodrigo Bentancur se les imputa el artículo 11.1 y 11.2, los literales C, F y P. ¿Qué es esto para que la gente lo pueda entender? Porque también nosotros podemos hablar de literales o Sí, de sí. numerales y la gente no lo entiende. En el caso del literal C es violar las pautas mínimas de lo que se considera un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte o el fútbol, que es una de las imputaciones que se hace. Después otra de las imputaciones, estoy diciéndolo de memoria, Ujú. comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la Conmebol se vean desacreditadas, ese es el numeral F, y después lo que se le imputa solamente a estos jugadores, esta es la imputación general para todos, Ujú. y la imputación que se le hace a estos 4 jugadores que te nombré, Ujú. además de estos artículos, es el literal P, que es precisamente el actuar o cometer en un partido de fútbol un acto de violencia o de agresión, que eso creo que es en definitiva lo que encierra las situaciones a las que hay que prestarle mayor atención, que te repito, es el caso de Darwin Núñez, es el caso de Ronald Araujo, es el caso de José María Jiménez y es el caso de Rodrigo Bentancur. Bien, perfecto. Queda muy claro el tema. A ver, yo te voy a hacer una especie de apreciación, obviamente muy de afuera, más allá de la estrategia, obviamente, que ustedes deben estar transitando, elaborando, caminando, craneando y seguramente tratando de ejecutar. Yo veo el tema de los jugadores y digo, pasó algo en la tribuna. En la tribuna hay una responsabilidad de una estructura de seguridad que terminó fallando desde todo punto de vista, una estructura de seguridad que en la prevención falló y una situación ante una emergencia de una puerta de salida para sacar rápidamente a la gente que no quede aglomerada o enganchada en un sector, como termina pasando, que también falló. Y a raíz de eso, familiares directos de los jugadores, esposa de los jugadores, niños, en algún caso bebito, padres, hermanos, lo que fuera, que se vieron en una situación donde la gran mayoría fueron violentados o con la amenaza de ser violentados. Ante esa situación, una reacción de determinados jugadores. No todos los jugadores tuvieron la misma reacción.
Entonces yo veo el hecho concreto y la reacción de los jugadores y digo, los jugadores reaccionaron de acuerdo a la gravedad del hecho. Voy al tema Bielsa. Bielsa dice lo que dijo en la conferencia de prensa, que quiero decir, para mí es histórica, porque termina revelando un montón de cosas y situaciones concretas que además en lo personal yo comparto plenamente, creo que la mayoría de los uruguayos lo comparten, y en una instancia siguiente, Bielsa, en una conferencia siguiente, le preguntaron por el tema y dijo, yo hago un análisis, hice rápidamente un análisis mental de todo lo que dije, y me quedo con la tranquilidad, aunque no suene de la mejor manera, dijo Bielsa, de que todo lo que dije es verdad y además la verdad que dije es comprobable. Entonces, si la estrategia por ahí fuera, supongo, no sé, che, y si Bielsa dice, bueno, acá capaz que metí la pata, acá me equivoqué, acá me rectifico, la verdad sinceramente no lo veo, porque en una siguiente conferencia de prensa termina respaldando lo que había dicho en la conferencia de prensa por la cual se le originó la apertura del expediente. Y en el caso de Marcelo García, la verdad, Gastón, con todo respeto, yo Marcelo me parece un buen tipo, lo conozco hace muchos años, sé que es muy del riñón de Nacho, que está en la mesa de chica de Nacho, desde que Nacho empezó con su carrera política, pensando en la presidencia de la asociación, pero para mí es indefendible por donde lo mires. Entonces, esta es simplemente una apreciación, viste, de afuera. Digo indefendible donde lo mires en función de lo que pasó y de los videos que quedan claramente patentizados, por más que me puedan decir a mí que no integraba la delegación, que estaba como invitado, él reviste una importancia como dirigente de fútbol y además a nivel político en la imagen de los juveniles de nuestro país. Entonces, a ver, más allá de esto que es simplemente una opinión, decime dentro de lo que puedas por dónde transitan las ideas, por lo menos para sobrevolar un poquito de la defensa de cada uno de los implicados en este tema, por los cuales se determinó abriendo expediente. Bien, Pillos, bueno, vos abarcaste varios puntos, que muchos de los cuales los comparto. En algunos puedo tener algún matiz, empezando por el tema de los jugadores. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que se dio una situación, y creo que es hasta la conducta de los jugadores, más allá de que en algún punto, en algún caso, porque no todos tuvieron, tú lo dijiste bien, la misma participación, no todos tuvieron la misma reacción. Y uno, más allá de que de repente alguna cosa puede o no justificarla, hay un instinto natural, que nos hubiera pasado a cualquiera. Exacto. Si vos ves que tenés a tu familia, a tu mujer, a tus hijos en una situación Exacto. de vulnerabilidad. Es lo mismo que le puede pasar a los integrantes del propio tribunal o al juez único eventualmente que tiene que tomar una decisión. Exactamente. A cualquiera. Vos si ves que le están pegando a tu mujer, le están Exacto. pegando a tu hijo, seguir a socorrerlo. Es un instinto natural, es un instinto humano. Lo dijo. Es que, perdón, Gastón, ¿sería sancionable moral y éticamente no hacerlo? Claro, ¿me explico? Exactamente. O quedarse mirando nada más. Exactamente. Eso es lógico, obviamente. Lo que uno ahí va analizando es la proporcionalidad de las reacciones, como en el ámbito penal, ¿no? Uno cuando la legítima defensa, cómo es que se evalúa por parte del juez. Precisamente que la respuesta que uno tiene que ser proporcional a la agresión que uno está sufriendo. Exactamente. En el caso de que sea desproporcionado, porque si alguien me empuja, yo no puedo agarrar un revólver y matarlo. ¿Entendés? Entonces, si no se da esa proporcionalidad, bueno, uno ahí sí es sujeto, y eso es un poco también lo que nosotros vamos a plantear en la defensa, que nos parece bien importante, además de esas cosas que tú decías, que las dijo Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa, la falta de previsión, yo creo el hecho también, el consumo de bebidas alcohólicas en los estadios. Es tremendo. Tiene algún efecto. La protección justamente de los familiares, que sin lugar a dudas pasan los partidos eliminatorios, pasan todas las partes del mundo, que por lo general se les da un trato especial, porque son un objeto quizás mucho más vulnerable a agresiones, a insultos. Y bueno, y eso de alguna forma yo creo que también la Conmebol hizo mea culpa, porque después se estableció un protocolo especial para la final. Lo que pasó en la final también, que demuestra que los operativos de prevención no han funcionado. Casualmente también sucedió lo mismo con parciales colombianos. Yo estaba allá y un poco lo que te explicaban, ellos te decían, bueno, nosotros hemos tenido cientos, miles de eventos de todo tipo,
y nunca hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Incluso nosotros mismos, cuando vos llegás al estadio, vos te das cuenta de que no pasa lo que pasa acá en Sudamérica, lo que pasa en Europa también, porque ni siquiera lo comparemos con Sudamérica. En Europa vos vas a un estadio y 500 metros antes de llegar al estadio tenés un anillo de seguridad. Exacto. Que hace todo el contralor. Aquí no pasaba. Aquí vos, el contralor que tenías era directamente en la puerta del estadio. Y cualquier problema, obviamente vos estás trasladándolo hacia la puerta del estadio, y bueno, y pasó lo que pasó en la final, con todas las consecuencias que hubieron, con ese retraso de prácticamente 2 horas que hubo para el comienzo del partido, que creo que sin lugar a dudas uno puede por lo menos conceptualizar de que hubo problemas de seguridad, hubo fallas en la prevención, que también hay que apuntar y que es importante. Con respecto al técnico, lo que nosotros vamos a ensayar como defensa, o vamos, la línea estratégica de la defensa, va a depender mucho, como te decía, de la conversación que tengamos con él. Es cierto que en la conferencia posterior él se ratificó de todo lo que dijo. Yo lo he dicho públicamente, yo comparto muchas de las cosas que él manifestó en la conferencia. El tema es que obviamente cada uno de nosotros lo que mira, por lo menos yo automáticamente lo que hago como dirigente y como abogado, es pensar qué es lo más beneficioso para la defensa de los jugadores, que por lo menos en ese momento, incluso antes de la conferencia de prensa, es lo que uno puede pensar que es más importante, ¿no? Y obviamente el técnico de la selección tiene el derecho a expresar cualquier tipo de opinión, es una opinión personal. Pero claro, la defensa de los jugadores, ustedes recordarán en el 2014, en el Mundial de Brasil, que también sucedió algo parecido con lo que había pasado con Suárez en el partido justamente de Uruguay con Italia, y el técnico de la selección salió en defensa del jugador, salió la propia defensa del jugador, los dirigentes, y bueno, pero al final el resultado no fue bueno, porque tuvimos 2 años prácticamente a Suárez afuera de la selección. Y bueno, no queremos que pase lo mismo aquí. Claro, sabemos Gastón, cortito. Las sanciones. Sí, perdón. No, cortito te quería decir. En aquel momento, viste cuando vos dijiste al comienzo, más allá de la independencia que debe haber de poderes, que el poder jurisdiccional tiene que actuar con absoluta autoridad e independencia del poder político, si había un ejemplo en aquel momento, hablo 2014, de la injerencia política en las decisiones jurisdiccionales, justamente era aquella FIFA. Aquella FIFA. Exacto. Yo estaba en el hotel donde se toma la decisión, y en aquel hotel estaba Grondona, estaba el presidente de la FIFA, Blatter, y había llegado Eugenio Figueredo. Y yo estaba afuera, esperando a ver qué salía. Llegó Barrera, llegó Alejandro Balbi. Un rato antes había llegado, en aquel momento, el presidente de la AUF, Valdés, Wilmar Valdés, hombre de Rentista, que estaba, ¿qué pasó? Hacía poco que Valdés había sido designado presidente y se había generado una ruptura política interna tan grande con la salida de Sebastián Bauzá, que fue una salida absolutamente escandalosa por todos los actores del entorno del fútbol que operaron para que se fuera justamente Sebastián Bauzá. Y eso generó en la interna política de la Conmebol, y sobre todo después de la FIFA, una situación de desagrado enorme. Entonces, lo que termina pagando Suárez pasa más por lo político interno de la Asociación Uruguaya de Fútbol de meses anteriores que por lo realmente jurisdiccional. Porque en definitiva, Gastón, yo recuerdo que aquel tribunal de FIFA, los que tomaban en teoría la decisión era uno de Fiji, uno que no tenía ni idea. La decisión la tomaron a nivel político. En FIFA pasa mucho eso, ¿no? Y tú ves las comisiones y pasa tal cual. Exacto. Entonces yo creo que, y después la forma que sacan a Suárez, que sacan a la familia, que lo obligaron a irse de Brasil, claramente patentizada, que da que la influencia era totalmente política sobre una decisión jurisdiccional. Uruguay juega el último partido después de la salida de Suárez con Colombia. Yo estaba en Río de Janeiro. En el partido estábamos sentados con el Toto. Y en un momento determinado era tanto el alcohol de los colombianos, tanto el alcohol, que era no difícil, era casi soporífero bancarte a los colombianos tomados, todavía cargándote porque el partido estaba perdiendo. Y había un matrimonio de viejito con la camiseta de Uruguay. Gastón, yo me tuve que levantar de donde estaba, transitar unos cuantos metros y ponerme al lado de los viejitos en defensa, porque los colombianos con la movida se le iban encima. Entonces hay todo un contexto
en lo cual las situaciones pueden ser defendibles. Lo que vos decías es real. Lo que pasó en la final, en la previa, viendo colombianos metiéndose por los ductos de los aire acondicionados con tal de meterse en el partido, entre los tantos disparates que acontecieron que creo que no están en los anales de una final de una Copa América, lo que pasó, seguramente sean elementos muy atenuantes para explicar lo que le pasó a los jugadores en la cancha y para explicar lo que dijo Bielsa, porque en definitiva, gran parte de lo que dijo Bielsa termina blanqueándose con el desastre que pasa en la previa de la final. Entonces me parece que ese es un elemento seguramente importante que ustedes puedan manejar. Sí. Y realmente la reacción de los colombianos, los testimonios de la gente que estaba ahí, que dice que fue durante todo el partido, era el problema que yo veía en la final. Yo en la final veía un problema mayor si Colombia ganaba que si perdía, porque viste lo que es la diferencia de las culturas, porque el uruguayo, el argentino reacciona cuando pierde. Exacto. El colombiano reacciona peor cuando gana. Totalmente de acuerdo. Es al revés. En la final perdió Colombia, se fueron todos muy tranquilos, pero cuando gana es realmente insoportable. Creo que fue lo que pasó en el partido con Uruguay. Exactamente. Que incluso se ve en algunos videos, ¿no? El hostigamiento por haber ganado un partido. Claro, la ironía, pero llevada a un extremo, la burla llevada a una parte verbal, pero también a una parte física. Totalmente. Gastón, yo me terminé agarrando a saque con un colombiano en la defensa de los dos viejitos veteranos, ¿no? Que tenían la camiseta de Uruguay. Eso fue lo que pasó. Esa fue mi última participación en el Mundial ¿entendés? Entonces, este tipo de cosas pasan. Te quería consultar por esto. Hace no muchas horas en AUTV, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, hizo una referencia porque le preguntan correctamente sobre lo que había dicho Bielsa, si era cierto, si no era cierto, si había un 50% cierto o no, y el presidente de la AUF primero dice que todo lo que habló de los jugadores es una descripción de una situación que realmente pasó, pero que toda la otra parte, que es lo que mucha gente dice que Bielsa tiene razón, y yo me sumo a la gente que dice que Bielsa tiene razón, sin nombrar directamente a la Conmebol en la conferencia, Alonso dijo que lo que expresó es una opinión personal que no refleja la opinión de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Cuando lo dijo en ese momento, yo te soy muy sincero, nos conocemos hace años, a mí me generó un profundo desagrado, porque yo entiendo que desde el punto de vista de la estrategia jurídica quizás no sea lo mejor, estoy de acuerdo, pero yo por lo menos esperaba una defensa del presidente del AUF, le lo he dicho Bielsa, o por lo menos no soltarle la mano como le soltó, porque lisa y llanamente cuando dice, en esta parte lo que dice Bielsa no refleja la opinión de la asociación, es soltarle la mano. Y a su vez, inmediatamente dije, pero si yo estoy dentro de un tribunal y busco elementos para sancionar, tomo las propias declaraciones del presidente de la AUF para eventualmente utilizarla como un argumento a favor de suspender fuertemente a Bielsa. Porque si el propio presidente de la AUF de tu país dice que no comparte las declaraciones del entrenador, en este caso argentino, que está defendiendo los colores de Uruguay, si el propio presidente de tu país dice eso, yo lo puedo tomar como un elemento que me motive a una sanción determinada. ¿Por qué? Lo que dijo Bielsa, ni el propio presidente de la asociación que defiende Bielsa lo comparte. A las 24:36 horas sale el propio presidente de la AUF hablando en la Sport 890 diciendo, con Bielsa tenemos matices, nosotros no le vamos a soltar la mano. La pregunta mía es, vos lo conocés mucho porque tenés mucha amistad con Nacho y tenés muchos años de trabajo con Nacho. ¿Nacho le pasó un lapso de 48 horas de decir una cosa, decir otra? Pregunto. Estratégicamente no era conveniente que se quedara solo con la primera opinión del presidente de la AUF diciendo que lo que dijo Bielsa no refleja la opinión de la AUF y eso podía ser un elemento que te jugara en contra a la hora de la defensa. Pregunto. ¿O de alguna manera hubo algo en el medio que lo llevó a decir una cosa y después darse cuenta del error que cometió, pero desde mi percepción? Y mi percepción es simplemente una percepción que no significa que sea la realidad de la situación. Mira, Pillo, indudablemente los contactos son permanentes. Nosotros obviamente no podemos desnudar lo que es una estrategia de defensa, pero yo por lo menos en lo personal lo dije ahora y lo dije desde el día 1. Creo que el día siguiente del partido con Colombia me estaban llamando algunos colegas tuyos y a todos les dije lo mismo. Incluso después de la conferencia de prensa, inmediatamente cuando me consultaban, yo te decía, hay muchos aspectos que los comparto. Yo tengo que analizar la línea estratégica de la defensa. Quizás el tono, quizás el lugar, quizás el momento no fue el mejor,
pensando en la defensa de los jugadores, ¿tá? Eso por un lado. Que creo que por ahí puede haber venido alguna de las cosas que estableció el presidente de la AUF, porque en definitiva las imputaciones que se hacen a Bielsa es por la conferencia de prensa, por unos artículos específicos que hay en ese artículo 11.2 famoso. Fundamentalmente a él se le hace la imputación en los literales B, D, E y F, que es de comportarse de manera ofensiva. Son todos artículos relacionados a la imagen de la Conmebol, a hacer comentarios difamatorios, porque si vos analizás la conferencia de prensa, el tono y alguna palabra en particular, porque después lo demás fueron opiniones con relación a la competición, fueron críticas de algunos errores que creo que hasta la propia Conmebol hizo mea culpa, que no estuvo, que más allá de la mea culpa, bueno, fue una justificación por situaciones que se dieron, porque por lo general es una competición internacional. Nos pasó aquí en el Estadio Centenario, final de Libertadores, finales de Sudamericana, que la Conmebol te pide los estadios con 15, 20 días de antelación para intervenirlos totalmente. En este caso lo que pasaba, como los estadios son privados, el privado te decía, vos el estadio lo tenés 3 días antes, si te sirve bien y si no, marchaste. Y esto fue lo que sucedió básicamente, entonces no había tiempo para poder acondicionar. Además que nos pasó en varios partidos en Estados Unidos, incluso en algunos partidos, yo me acuerdo en San Luis, que el partido era en un estadio de béisbol y justo el hotel daba hacia el estadio de béisbol, se veía desde el hotel y vos veías la noche antes del partido que estaban haciendo todo el cambio del césped de un estadio de béisbol a un estadio de fútbol. Exacto. Algo increíble. Pero ellos te dicen, bueno, quédate tranquilo que nosotros te lo preparamos, pero claro, se prepara desde el punto de vista estético, pero para el que va a practicar el fútbol no está en las condiciones como para poder desempeñar la actividad de la mejor manera posible. Y eso es un poquito lo que sucedió, creo que fue un poquito de lo que quiso transmitir Bielsa. En esa línea quizás se salió un poquito de lo que está establecido en la norma reglamentaria, y bueno, ahora con él vamos a delinear por lo menos la defensa, que también depende de él, ¿no? Porque tú decías, bueno, lo de Marcelo García es indefendible. Hay situaciones y situaciones, y a veces también una defensa o una opción de defensa puede decir, bueno, me equivoqué, fue un momento complicado donde estábamos siendo objeto de agresiones permanentemente, lo que se ve es simplemente la reacción nuestra, pero no se ve todo lo que pasó antes que llevó a esa reacción. Entonces, y también el pedir disculpas, esto es muy personal, ¿no? Y esto yo en la experiencia que tengo en las defensas, y bueno, también tenemos el recordatorio de lo que pasó con Suárez en su momento, ¿no? Yo siempre entiendo de que al tribunal hay que serle honesto, vos no podés tapar el sol con un dedo, y cuando hay... Gastón, recordamos cortito que en aquel momento la primera defensa, la originaria que se hace en Suárez, dice que Suárez no mordió. Y claramente quedó patentizado después porque había una imagen que no se había mostrado en su momento, cuando llega aquel famoso dirigente funcionario de FIFA con el pendrive a la concentración de Uruguay, que en ese momento baja un dirigente con una botella de whisky que se le cae en el lobby, un escándalo fue, digámoslo, que ya quedó en el pasado, es un anecdotario, pero claro, hay en ese pendrive hay una imagen que no se había mostrado hasta ese momento, es profeso, donde claramente queda patentizado que Suárez había mordido. Más allá después del disparate que hicieron en cuanto a la resolución de sacar a Suárez de Brasil, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo a veces cuando hay un hecho que es incontrastable, prefiero advertirlo, prefiero si hay que pedir disculpas o decir que fue un error, hacerlo, porque me parece que eso siempre predispone de buena manera al tribunal. Si vos haces lo contrario, es totalmente al revés. En el caso de Marcelo García, yo entiendo que está bien que él pida disculpas por los hechos, hablan por sí mismos. Yo entiendo en el caso de los jugadores no deberían pedir disculpas bajo ninguna circunstancia porque la reacción es absolutamente acorde al hecho, y en el caso de Bielsa la verdad no sé por qué tendría que pedir disculpas. Quizás por la forma, porque pero en el fondo el tema, si todo lo que dijo es verdad, él no nombra en ningún momento a la Conmebol. Sí es verdad que hablo de una funcionaria que la nombra fulanita de tal, que dice que es la jefa de los estadios, que conozco muy bien el proceder, que eso es lo único que por ahí lo pueden agarrar. Hay uno de los ítems de ese famoso artículo 11 que vos hacías referencia, dice utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones de carácter extradeportivo. Yo creo que la manifestación de Bielsa
A ver, lo de extradeportivo es muy subjetivo. Porque si yo estoy hablando que termina un partido y los jugadores se van a la tribuna porque está pasando eso con la familia, es parte de un desarrollo de un juego y que hay una consecuencia inmediata. Y que Bielsa diga que las canchas eran un desastre, o que Bolivia no pudo entrenar, o que Scaloni no puede hablar, o que Vinicio parece que no ve nada, es parte de lo que está pasando en un evento deportivo, porque es absolutamente comprobado que las canchas estaban en mal estado. Sí, pero yo creo que eso me parece que no se podría considerar extradeportivo. Uh-huh. Quizás sí, lo de Estados Unidos, lo del FIFA Gate, Uh-huh. quizás eso va mucho más allá. Y quizás en algún punto ahí la expresión, pero bueno, hay que esperar, hay que ver a ver cómo va tramitándose el expediente, hay que Uh-huh. primero hablar con Bielsa, porque vos Uh-huh. no podés trazar una línea estratégica si el Claro, expedientado no está de acuerdo. exactamente. Esa es la realidad y hay una línea de razonamiento que vos tenés que hacer en un escrito que tiene que ir bien de la mano con lo que piensa el expedientado. Entonces, en estos días es bien importante las gestiones que se hagan. Nosotros vamos, como te decía, vamos a dividirnos seguramente con Ariel un poco las firmas Uh-huh. dependiendo de cada uno de los expedientes, pero bueno, ya estamos trabajando en general porque la idea es colaborar en todos los asuntos, colaborar y trabajar conjuntamente los dos. Te consulto, Gastón, ¿el expediente de Bielsa llega hora después o día después de el expediente original de los jugadores de la Asociación y Marcelo García? Sí, exacto. Eso Llega significa, un par de días después. ahí está, eso significa que en el tema Bielsa ustedes tienen derecho a contestar el expediente más allá del 1 de agosto, o todo vence el 1 de agosto. Sí, sí. Todavía no tenemos la notificación, pero ya nos han comunicado que nos van a estar pasando, pero va a ser después del 1 de agosto seguro. Bien, ustedes tienen la información de que muy factiblemente la sanción se conozca antes de los partidos de la eliminatoria próximos de Uruguay. Mirá, honestamente es por lo menos lo esperable, Uh-huh. pero no sé si los tiempos van a dar porque, como te decía, nosotros pedimos la realización de una audiencia. Esa Uh-huh. audiencia por lo general la coordinación lleva un tiempo. Claro. El tribunal a veces en casos complejos se toma su tiempo para tomar una decisión. Y es más, y a veces es mejor que se tome su tiempo, por eso, y te digo que yo estaba justo con la gente de Conmebol, Exacto. una vez que terminó el partido de Uruguay con Colombia, había sido la sensación, sobre todo por lo que va generando las redes sociales, lo que va generando la opinión de tus colegas, se genera un ambiente bastante cálido que con el paso de las horas se va apagando, y siempre para que un tribunal tome una decisión, cuanto más frío esté el asunto, mejor es, porque si las decisiones a veces se toman en caliente, pueden ser bastante más perjudiciales o gravosas para nosotros. Bien. Y en este caso venía bajando la situación hasta la conferencia, que eso de alguna forma reavivó toda la situación. Por eso yo siempre lo hablo desde el punto de vista estratégico jurídico, más allá del contenido. Hablo de la forma, no tanto del contenido. Eh, y bueno, eso va a llevar a que el tribunal se tome su tiempo. Nosotros preferimos también pedir prórroga porque es muy complejo. En cada una de las situaciones de cada uno de los jugadores hay recaudos filmográficos, recaudos fotográficos que hay que mirar uno por uno con mucha Uh-huh. atención, porque además que las calidades de filmaciones son muy buenas. Hay algunas que no lo son tanto porque son tomadas en las redes sociales, pero Exacto. después las propias cámaras del estadio tienen una definición bien importante, con lo cual hay que mirar al detalle. Y nosotros, por lo menos en lo personal, y Re que estuvo de acuerdo, preferimos tomarnos el tiempo suficiente, pedir esa audiencia, que el tribunal se tome el tiempo que entienda para decidir, porque creemos que eso, en definitiva, nos termina viniendo favorablemente para la defensa, que es lo más importante. Bien, desde el punto de vista reglamentario, ¿se habla de cantidad de días determinados para que quien resuelva termine resolviendo el tema? No hay. Puede ser de algunas semanas, 2, 3 semanas, como puede ser meses. No hay un tiempo determinado, el tribunal no tiene un tiempo establecido como para poder tomar un fallo. Bien, por lo que vos estás explicando, si tomo como válido la posibilidad de que la audiencia se produzca en vivo y en directo y todo lo que lleva a tramitarla, una serie de cosas más para una resolución final,
quizás esa información que a mí me habían dado originariamente termine no confirmándose y finalmente los fallos no terminen saliendo ante los próximos partidos eliminatorias. Es una posibilidad. Bueno, es una posibilidad, exactamente, es una posibilidad sobre todo por los tiempos de las instrucciones, por la coordinación también para audiencias, que no es tan sencillo, entonces hay que ver a ver qué es lo que pasa. Bien. Gastón, ¿cuándo se juntan con Bielsa si es que ya lo tienen resuelto? Seguramente el lunes Ariel Reque entra en contacto con él. Y ahí veremos si el lunes mismo o más tardar el martes temprano podemos tener alguna instancia para poder conversar. Varios de los futbolistas que están, digamos, denunciados o que están con el expediente abierto están en sus respectivos países. Me imagino que también la charla con ellos será vía Zoom, con alguno de ellos por lo menos. Sí, 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 sí. De hecho, la idea es lunes o martes a más tardar tener alguna conversación vía Zoom con ellos, porque por lo que te decía, así como con el técnico, que ahí es donde más uno puede tener o puede depender también de la posición que él tenga, con los jugadores fundamentalmente, seguramente tengamos alguna reunión vía Zoom, como para poder delinear alguna estrategia y poder poner algún elemento de último momento en los escritos o en el escrito para, por lo menos para poder fortalecer la defensa y hacerlo bien, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando. Vos sabés que yo tenía la información de buena fuente de que se estaba redactando una nota por parte de alguno de los equipos profesionales del fútbol uruguayo. No sé bien si para enviarla al comité de ética de la AUF o directamente al presidente de la AUF para que se sacara o se suspendiera preventivamente a Marcelo García en función de lo que había pasado. ¿Está en conocimiento de esto? No, la verdad no estoy en conocimiento, estoy sí trabajando en su defensa, pero no, honestamente no tenía conocimiento del tema. Bien, te consulto. ¿No debió el presidente de la AUF suspenderlo preventivamente a Marcelo García? ¿O sacarlo preventivamente de la situación? ¿Eso era un elemento que puede complicar en la defensa que ustedes están haciendo? No. Él inmediatamente tomó la decisión de volver para Montevideo, cosa que me parece que estuvo acertada. Eso por un lado, y por otro lado, yo me imagino que para suspenderlo, para tomar alguna decisión o una sanción, se esperará precisamente a que se expida la Conmebol, no es mucho tiempo que se va a tomar, así que bueno, me imagino que estarán a las resultancias y a la espera del expediente. Si se hubiera suspendido por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol a Marcelo García, digamos preventivamente, a través de mecanismos reglamentarios, ¿no sería ese un elemento atenuante a la hora de la resolución del tribunal correspondiente en la Conmebol? Como diciendo, mirá, nosotros ponemos la barba en remojo, somos nosotros los que vamos depurando este tema, ya este tema lo solucionamos de esta manera. Mira, así como te digo que nosotros hubiéramos tomado con mucha preocupación si hubiera habido sanciones preventivas para los futbolistas, porque eso quiere decir que la Conmebol le da el rótulo de grave, y eso lo hace la misma Conmebol. En este caso, si la AUF lo hubiera hecho, también le hubiera dado una gravedad al tema, que es precisamente lo que Lo nosotros contrario. queremos descontracturar para la defensa. Entonces, me imagino que por eso no se tomó esa medida, ¿no? ¿Cuántas horas por día le está dedicando a este tema, Gastón? No, y le dedico unas cuantas porque implica ver imágenes, ver videos. También en la instrucción del expediente hay varias referencias periodísticas de medios de prensa internacionales que hay que considerar, que hay que analizar. Hay que estudiar jurisprudencia, que eso es bien importante, Exacto. antecedentes, algo de doctrina que está en los libros, que eso Ujú. es un caso ordinario que podamos tener nosotros como abogados. O sea que son unas cuantas horitas por día que bueno, en mi caso personal, y creo que vale aclararlo, es honorario, Ujú. no es el caso del doctor Reck, Te lo que iba, se te lo lo iba a con preguntar si tu caso era honorario o si no, si era 100%. producto Yo de los años de lo que conocimiento trabajo que tenés. Ujú. lo que trabajo para la AUF, lo que trabajo para Conmebol, y lo que trabajo fundamentalmente para Peñarol también, porque en Ujú. Peñarol he estado dando una mano en algunas cosas, siempre es honorario, eso ya Bien, es una definición personal, bien. de no cobrar por ese tipo de actividades. Ujú. Bien, cosa que no es el caso de Ariel Rec. Exacto. Bien, perfecto. ¿Algo que quieras decir que no te haya preguntado este tema, Gastón, agradeciéndote este rato? No, yo creo que tocamos básicamente todos los puntos, que claramente y como siempre en algún punto podemos estar de acuerdo, en otro capaz que no tanto, pero bueno, me parece que es importante y agradecido también de que la gente pueda entender qué es lo que está pasando. La gente está, y en general el hincha,
muy preocupado por esta situación, como lo estamos también nosotros, porque lamentablemente, si bien no se pueden utilizar antecedentes de otras competiciones, por ejemplo de competiciones de FIFA, porque son unidades y reglamentos disciplinarios independientes, acá lamentablemente el reglamento de Conmebol establece que las sanciones se aplican en competiciones de FIFA, con lo cual cualquier sanción a los jugadores se puede aplicar en eliminatorias. Entonces, la preocupación de los hinchas, de los dirigentes, ha sido tal que nos han llovido videos del momento, videos de las situaciones que vivieron los hinchas, todo lo que ayuda indudablemente y de alguna forma enriquece la defensa que nosotros estamos planteando, y por eso también estamos muy agradecidos. Exactamente, me quedé pensando, que me quedó en el tintero, ¿te acuerdas que esa situación que se da, creo que fue por eliminatoria Argentina-Brasil, jugando en Brasil, Sí, cuando el Dibu Martínez sí, con otros jugadores se va prácticamente a la tribuna, que no termina subiendo a la tribuna porque había una diferencia grande, pero que había sí. familiares ahí? Ese elemento también se puede tomar como un elemento, Sí. porque digamos que ahí no hubo No sanciones a es los un jugadores, ¿no? antecedente estrictamente jurídico, porque Ujú. como te decía, la El- decisión ahí o el trámite fue de la unidad disciplinaria de de FIFA, FIFA, porque era porque esa fue eliminatoria, que fase 1 de Copa del Mundo. pero sí, la causa y lo que sucedió tiene cierta similitud, Ujú. quizás no en la magnitud, pero tiene cierta similitud, y en ese caso no hubo sanciones, con lo cual para nosotros es una referencia bien importante, porque fue hace unos pocos meses, fue en octubre del 23. Exactamente. Gastón, te mandamos un abrazo grande. Queríamos poner una puesta al día de todas estas situaciones. Obviamente vamos a estar muy pendientes de lo que pase con esta situación, del tema del 1 de agosto, de las resultancias. Ojalá que se puedan dar, como vos establecés, la posibilidad de las entrevistas en vivo y en directo. Y bueno, y veremos qué es lo que pasa con todo este tema, ¿no? La verdad, sinceramente, a mí en lo personal, pero es una opinión periodística que ya va más allá de la nota, a mí me tiene recaliente Nacho por no haber bancado a Bielsa. Quiero decir, claro, lo dije en su momento y lo digo ahora, y sabés que lo digo con mucho respeto. Me parece que los jugadores lo que hicieron fue defender a su familia, como cualquiera de nosotros lo puede hacer, o debería hacerlo. Y después lo de Marcelo, la verdad, sinceramente, desde lo que uno ve, entendiendo que hay un contexto y que hubo agresiones con anterioridad, seguramente al palco de donde estaban los dirigentes de Uruguay, es absolutamente insostenible. ¿Por qué? Porque no es una persona uruguaya que está en un palco. Es un dirigente de la asociación que está en un palco, pero que además representa en el ámbito de la AUF al fútbol juvenil. Entonces, bajo ninguna circunstancia puede hacer lo que hizo. Y todavía, sin quererlo, tirando los hielos con la bebida para abajo, que no fue lo único que tiró, porque hay más de un video, le termina pegando un chico en el coco. ¿Me explico? Entonces es todo muy, muy, muy bizarro, ¿viste? Sinceramente. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa, Gastón, con toda esta situación. Te mandamos un abrazo grande y gracias siempre por estar a disposición. Por favor, Pillo, un placer, un gran abrazo para vos, para todo el equipo, y un gran saludo a la audiencia, espero que estén muy bien. Dale, Abrazo abrazo grande. grande.